Muy buenas a todos, hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí conectados con nosotros a recibir esta pequeña capacitación con respecto al tema, el mejor regalo, que vamos a estar viendo este martes en nuestra célula. Primera célula en conjunta que vamos a hacer bajo el mismo tema, y espero que esto lo estés tomando con la mejor actitud y aptitud para que juntos podamos completar y trabajar unidos bajo esta visión que Dios le ha entregado a nuestros pastores, y es de poder abrir todas estas cantidades de células, pero hemos querido, y ha sido el deseo de Dios en el corazón de los pastores, a que se haga de una manera correcta y que se formen las personas de manera correcta. Por eso estamos trabajando para entregarles a cada uno de ustedes las herramientas completas para que así podamos llevar juntos el evangelio de salvación a cada persona necesitada. Vamos a tomar un momento y vamos a orar pidiéndole a Dios que nos brinde de su sabiduría, de su entendimiento y de su revelación para con este tema. Gracias te damos, Padre, por la oportunidad que nos da de conectarnos a través de este medio, Señor, y así poder, Señor, capacitarnos y crecer más en tu palabra. Yo te ruego, Señor, como encargado, que tú brindes a todas las personas que están viendo este video y que van a recibir esta capacitación, una bendición y sabiduría de parte tuya, para que el entendimiento de cada uno sea abierto y para que cada uno también pueda vivificarse en estos temas, Padre Celestial, para que puedan llevarlo a toda persona necesitada, Señor. No queremos, Señor, que esto sean palabras nuestras, queremos que sea tu palabra la que convenza de pecado a todas las personas que van a estar llegando a cada una de las diferentes células, Jesucristo, y te pedimos que tú te glorifiques con poder y gloria en cada hogar donde se ha abierto una célula, Señor. Muchas gracias y te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aquí estoy acompañado con mis dos hijos, quisieron estar acompañándonos, y así que bueno, tengo aquí al ladito mío. Bueno, el título del mensaje es El mejor regalo y habla sobre el amor de Dios. El texto base ya lo conocemos, la gran mayoría de las personas que están viendo este video ya lo conoce, y es Juan capítulo 3 versículo 16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí hay un punto y muy rara vez se predica de esa intensidad con la que este versículo describe que Dios nos amó. El versículo no empieza: Dios amó al mundo y entregó a su Hijo unigénito. No. Dice: porque de tal manera. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Cuando tú le dices a una persona: no, yo te amo, yo te quiero. Pero cuando es alguna persona que eres muy cercana a ella, la aprecias demasiado, tú dices: no, yo a esa persona la quiero demasiado, yo por esa persona corro cuando tiene dificultades, yo por esa persona. Entonces ahí estamos hablando de la intensidad del amor que Dios nos está dando. Y fue de tal manera. Y si vemos a lo largo de la historia, y eso lo tienen ahí anotado en la hoja, que empieza a decir: desde el principio Dios ha mostrado su amor al hombre al perdonar su pecado. En Génesis 2, 16, 17, mire lo que dice, escuche con atención. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Murió el hombre cuando comió? No. Según muchos estudios teológicos, la palabra o la frase el día, cuando dice el día que comieres, bueno, esa frase el día
quiere decir, traducido a nuestro idioma, una certeza de lo que va a pasar, mas no habla del tiempo en que vaya a suceder. Eso quiere decir que no hablaba, y se dice que no hablaba sobre que el hombre apenas mordiera iba a morir, pero sí que iba a conocer la muerte. ¿Cuándo? No se sabe. Alrededor de 930 años vivió Adán, dice la Biblia, alrededor de 930 años. Y él vivió muchos, pero muchos años después que ellos cometieron el pecado. Entonces, todos estos estudios teológicos a los cuales tenemos disposición no hablan a ciencia cierta, pero lo que sí es seguro es que el hombre murió. Es que la espiritualidad del hombre también murió. Y también murió toda esa cantidad de beneficios que el hombre tenía. Pero Dios, en su infinito amor y misericordia, desde el principio nos ha mostrado su amor. Ha mostrado su amor para el hombre. Ha mostrado misericordia. Ha mostrado bondad. Ha mostrado que Él ha sido un Dios que le duele su creación. Cuando dijo a Noé, y nunca más caerá diluvio en la tierra, Él pudo haber, Él es Dios creador infinito, soberano, y Él pudo hacer borrón y cuenta nueva. Él es Dios, lo podía hacer, pero no lo hizo. Conservó la imagen que Él puso en el hombre. Recuerde que todo lo que Él creaba, Él decía, y vio Dios que era bueno. Por eso es que Dios no se equivoca con cada uno de nosotros cuando nos da nuestros dones y talentos. Y su mayor muestra de amor, en el segundo párrafo que ustedes tienen en su hoja, su mayor muestra de amor sin duda alguna fue el dar a su único hijo en sacrificio para salvación del hombre. Durante todo el Antiguo Testamento usted puede leer que el hombre hacía muchas cosas para poder conseguir el perdón de Dios. No tenía acceso a la presencia de Dios. Si quería pedir perdón por sus pecados, el pueblo tenía que ofrecer un sacrificio, pero no cualquier sacrificio, tenía que ser un sacrificio de excelencia. Y eso condicionaba mucho el acceso de los hombres a Dios. Siempre el pueblo escuchaba la voz de Dios a través de los profetas, a través de nuestros grandes patriarcas, a cuales Dios hablaba y gobernaba a través de ellos. Pero la gente como tal del común no tenía un acceso tal a Dios. De hecho, muchos, recuerden cuando el pueblo de Israel estaba vagando en el desierto, Dios los libera de Egipto. ¿Y qué es lo que pasa con esa liberación cuando se encontraron con el desierto? Habiendo una promesa de que ellos iban a una tierra prometida donde fluía leche y miel. Ellos tenían esa promesa, pero ¿qué pasó con el pueblo? El pueblo criticó a Dios, señaló a Moisés. No, era malagradecido y la ira de Dios se ensañó contra aquel pueblo. ¿Y qué pasó? Todo ese pueblo cayó en tierra. No vieron la tierra prometida, pero Él no acabó su pueblo. No acabó su pueblo. Acabó con todos aquellos que criticaban, que no creían, que se quejaban. Pero su pueblo no acabó. Su promesa la cumplió y entregó a esa siguiente descendencia la tierra prometida. El resto es historia, usted la sabe. Entonces ahí también Dios está mostrando su gran amor, porque los pudo haber dejado en el desierto ahí que se muriesen todos. Y bueno, ya no les voy a dar ninguna promesa para que se deje de estar quejando. Pero no, Dios en su infinito amor y misericordia permitió que el pueblo de Israel pudiera conquistar la tierra prometida. Entonces,
Durante todo el Antiguo Testamento no había acceso a la presencia de Dios. Cuando vino Jesucristo, Él erradicó todo esa falta de comunicación, de contacto, de comunión con Dios, de sentirlo tan de cerca, y rompió, ¿se acuerdan? El velo cuando Jesucristo murió. Pero recuerden que Él resucitó al tercer día y está a la diestra de nuestro Dios Padre. Y nosotros quedamos con el Espíritu Santo. Si es a través de Él que tenemos una comunión, una relación cercana con nuestro Dios. Fíjense la hermana que daba testimonio. Yo sentí en mi lecho de enfermedad que Dios me abrazó y me dijo: tranquila, yo estoy a cargo de tu situación. No, antes no había. Entonces, ese maravilloso regalo que Dios nos dio junto con la muerte de su Hijo unigénito, Jesucristo, fue el que abrió esa puerta para que pudiéramos recibir cada uno de nosotros la salvación. ¿Y qué es la salvación? Es librarnos de la condenación a la que ya estábamos en esa condición, por nuestros delitos, por nuestros pecados. Por eso es que se hace énfasis en que de tal manera, porque es que pagar por el precio del pecado de toda la humanidad, solo alguien grande, superior a ese pecado, podía pagar ese precio, y ese fue Jesús. Hermanos, a la gente que vamos a estar en cada una de nuestras casas, tenemos que mostrarle y hacerle entender que no es simplemente una bendición lo que nos espera a nosotros cuando creemos en Jesucristo. No, es ese maravilloso regalo de la salvación. A la gente, a las personas, a cada uno de ellos hay que persuadirlo a que no solamente reciban la bendición del trabajo, a que no solamente reciban la bendición de la sanidad, a que no solamente reciba la bendición de la transformación del hogar, sino que también reciba la salvación. Escúcheme, nosotros, es nuestro compromiso hacer entender a la gente de que Dios es un Dios salvador. Ese fue su maravilloso plan, la salvación. Porque durante todo el tiempo el pueblo de Israel fue bendecido. Fue muy bendecido el pueblo de Israel. Pero muchos perecieron por su pecado. Muchos no conocieron a Dios por su pecado. Y hoy en día eso es lo que a la gente debemos hacer entender. Amigo, tú te encuentras en una condición contraria a la que Dios quiere que estés. Y Dios ha diseñado un maravilloso plan, el cual está disponible para todo aquel que crea en Él. Cada uno de ustedes tiene que leer y darse la tarea de leer el contexto y el posttexto de cada cita bíblica que está anotada en la hoja. Es muy importante, hermano, que ustedes lean el antes y el después de las citas bíblicas, porque si usted lee muy bien Juan 3, usted se va a dar cuenta, y aquí vamos al siguiente párrafo, al tercer párrafo ahí en su hojita, que dice: todo esto, todo ese maravilloso plan, todo ese regalo maravilloso que Dios ha diseñado, que es la salvación por nuestros pecados que teníamos, que cada uno tenía por pecadores. Pero Dios ha diseñado un maravilloso plan para poder recibir ese maravilloso regalo. Entonces, en el tercer párrafo ahí en su hoja dice: pero todo esto está condicionado a una serie de decisiones que el hombre debe tomar. Y ahí vamos a leer en Juan capítulo 3, versículo 5, ahí antesito de 3:16. Y es una historia interesante que, si se acuerdan, lo está haciendo con Nicodemo, el sacerdote principal allá de los judíos.
Versículos 5 y 6 dice: y respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces a la gente tenemos que hacer entender, y Dios nos va a brindar sabiduría a cada uno de nosotros cuando estemos dando las enseñanzas, para que pueda la gente entender de que no solamente es ir a la iglesia, no es solamente que vaya a las células, no es solamente que reciba una visita de algunos de nosotros en consolidación. No, es hacerle entender a la gente que tiene que tomar una decisión. Así como cuando tomas la decisión de empezar una carrera universitaria. ¿Cuánta gente ha quedado a mitad del camino porque se arrepiente, porque es pesado, porque hay que trasnochar, porque es que el profesor me cogió la mala, porque es que los compañeros son pesados, porque no entiendo, porque es mucho trabajo, porque es mucha exposición? ¿Cuánta gente, cuántos padres han perdido dinero porque sus hijos a mitad de camino se quedan en las carreras universitarias? Pero aquel que ha entendido que si yo quiero ser un buen médico, entiendo que el camino es largo, que tengo que hacer muchas cosas, que tengo que trasnocharme, que tengo que estudiar mucho, que tengo que aprender mucha teoría. Y todo aquel que sabe que posterior a eso va a poder encontrar un trabajo y va a poder ser un médico reconocido, eso solamente lo da una decisión, una determinación. Yo voy a avanzar en este camino en la medicina. Bueno, así debemos hacer entender a las personas que vamos a tener tropiezos, que en el proceso Dios es que nos cambia, no nosotros cambiamos. Porque hay una falsa mentalidad de las personas, y debemos combatir eso en el nombre de Jesús, que es: cuando yo cambie, me acerco a Dios. Cuando yo deje el trago, me acerco a Dios. Cuando yo deje esto, voy a la iglesia. Y no es así. A la gente tenemos a cada persona que mostrarle ese amor, ese maravilloso plan de Dios de manera correcta, para que la gente diga: hombre, ¿sabes qué? Háblame más de ese plan de salvación. Estoy interesado en ese plan de salvación. Yo quiero estar con Dios cuando todo esto acabe, cuando Él venga por segunda vez a buscar a sus hijos. Yo quiero ser uno de ellos. Pero si le mostramos una iglesia, o si le mostramos que Dios es solamente un Dios proveedor, o que bendice, que da trabajo, o que da sanidad, entonces la persona va a buscar eso. Y lo que queremos es que convertir a todos en hijos de Dios, y que el reino de los cielos aquí en la tierra sea expandido. Así como tú y como yo, que enfrentamos muchas circunstancias, pero estamos agarrados de la mano de Dios. Así debemos hacer entender a toda persona en que debe tomar una decisión correcta, y debe ser determinante en su decisión. Esta palabra no se me olvida, me la enseñó mi pastor, y él me decía: Alan, tú tienes que ser determinante en las cosas que tú emprendas. Te vas a encontrar con problemas, te vas a encontrar con circunstancias, pero a ti nada te puede hacer caer, nada te puede hacer abandonar lo que tú ya empezaste. Y es por eso que a las personas hay que hacerle entender eso. Cuarto párrafo, y mire lo que, siguiendo hablando del tema de las decisiones. Sin duda alguna, el hombre debe considerar en tomar una correcta decisión en cuanto a lo que cree. Porque muchas veces dicen creer en Dios. No, yo creo en Dios. Pero ¿cómo estás creyendo en Dios? Si le estás buscando, si estás entregando su vida, si conoces todo lo que dice la Biblia. Ahí usted lee en Juan 3 y le hace todo el capítulo 3 y verá y se dará cuenta. Y cuando usted le hable
con la palabra de Dios a las personas se va a dar cuenta, uy, yo tengo que tomar una decisión correcta. Yo tengo que hacer un alto en mi vida. Y mire lo que dice Santiago 4:4 y es el texto que acompaña el cuarto párrafo. Vamos a buscarlo. Santiago capítulo 4. Bueno, usted va a tener sí hay suficiente tiempo de buscarlo. Dice, oh almas adúlteras, dice en signos de admiración, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues, ojo, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hay que mostrarles la palabra de Dios a las personas. No hay que hacer entender las cosas a como yo pienso. Yo, Alan Collante, yo pienso que tú tienes que... No. Hermano, amigo, la palabra de Dios nos enseña que todo aquel que no está con Dios, contra Dios es. Y el que es amigo del mundo, enemigo de Dios es. Entonces, las personas deben entender de parte de nosotros de que no es una religión, de que no es que empezar un compromiso de asistir a la iglesia, no es un compromiso de empezar un discipulado, no es un compromiso de empezar a ir a la célula todos los martes, no, es una decisión que va a cambiar mi vida. Eso es lo que va a transformar nuestras vidas. Si ustedes se dan cuenta y cuando leen todos los evangelios, aún Pedro, viendo la misericordia de Jesucristo, la paciencia con la que enseñaba, el amor con que llegaba a los necesitados, Pedro falla, le corta la oreja al uno. Cuando a Jesucristo lo arrestaron, él lo niega 3 veces. Pero después de todo esto, ¿quién fue Pedro? Uno de los grandes apóstoles que narra la Biblia. Su pecado no impidió, él fue consciente, yo fallé, pero yo sé que él ha tenido amor para conmigo. Y fíjense que la diferencia entre Pedro y Judas, los dos pecaron. Negar a Jesucristo, caramba, qué gran pecado. Y vender a Jesucristo por dinero. Pero ¿qué pasó con Judas? Judas no buscó salvación. Judas no buscó arrepentimiento. Judas buscó el mundo y encontró la muerte. Esta es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia entre tú conocer el maravilloso plan de Jesucristo. Por eso te digo, no es suficiente. Para Judas no fue suficiente caminar con Jesucristo durante 3 años de ministerio. Al final lo vendió y después se mató. Se quitó la vida, encontró la muerte. Pero Pedro, después que lloró amargamente, fue y llevó el evangelio a todo lugar que le fue posible. Hay una diferencia. Ya el pecado no es como antes. Ojo, y quiero darme a entender bien. Cuando yo peco, yo puedo ir al arrepentimiento. Señor, perdóname porque hice esto hoy. Y cámbiame, transforma, que tu Espíritu Santo controle mi vida. Antes era un proceso, pero ya Jesucristo, y lo dice, Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. El camino es Jesucristo. Y Jesús nos ofrece el perdón de nuestros pecados. No hay pecado que nos separe de la presencia de Dios, porque Jesucristo ya quitó esa brecha que nos separaba de Dios.
Dice, nuestra decisión de nacer de nuevo, ahí en la hojita, nuestra decisión de nacer de nuevo no puede ser emocional, sino racional, con entendimiento. Por eso es que a la gente no le podemos tocar las emociones. No, hay que hablarles de frente con lo que dice realmente la palabra de Dios. Que la gente sea consciente de la decisión que está tomando. Cada persona debe entender la importancia y seriedad de esta decisión, ya que la Biblia habla que aquel que no está con Dios, contra Dios es. En Jesús no tenemos condenación, continúa aquí diciendo, porque Él ya pagó el precio por mi pecado. De esta manera está abierta la puerta para que todo aquel que quiera recibir este maravilloso regalo llamado salvación. Mira lo que dice Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, versículo 12. Ahí lo tienen ustedes anotado en la guía. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay ningún otro nombre. No hay salvación en ningún otro nombre, sino solamente en Jesucristo, quien murió y al tercer día resucitó. Léase todo ese capítulo 4 y si puede el 3 y el 5 y vea lo maravilloso que pasa ahí con Pedro. Con Pedro. Unas personas que dice aquí en este texto, en uno de los versículos, que ellos se quedaban maravillados porque ellos estaban presos en ese momento que ellos están diciendo estas palabras. Ellos estaban presos porque sanaron a alguien, estaban predicando y mucha gente aceptó la salvación. Dice la Biblia que eran como 5,000. Y entonces ellos, cuando estaban ante las autoridades, empezaron a hablar y decían que se quedaban maravillados porque eran personas del vulgo. O sea, eran unas personas comunes y corrientes, analfabetas, que no tenían estudios. Pero cuando se presentaron ante las autoridades de ese momento, hablaron con autoridad porque el Espíritu Santo estaba con ellos. Y ese momento quedaron libres porque no encontraron por qué mantenerlos presos. Pero fíjese, Pedro tomó una buena decisión, se arrepintió, pidió perdón. Muy seguramente tuvo un encuentro muy bonito de restauración, porque después se convirtió en este gran apóstol que ya conocemos y que hizo tantos milagros y predicó en muchos lugares. Nuestra decisión debe ser como la de Pedro. Así siempre predicar y enseñar a la gente sobre esta importante decisión. A la gente hay que hablarle también. Mire lo que dice Hebreos 3, 15, 19. Ahí lo tienen anotado. Para que la gente, a nosotros no nos debe dar miedo hablarle a la gente las consecuencias de no buscar de Dios. Pero como les dije, no hay que tocar las emociones y no hay que meterles miedo, porque la gente se termina asustándose. Pero sí hay que hablarle claramente lo que dice la Biblia. Hebreos 3, 15 al 19. Aquí lo tengo. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Quienes fueron los que habiendo oído le provocaron, ¿no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a ellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Esa incredulidad hay que mostrársela a la gente, que no tiene por qué entrar en esa condición. En saber que si la persona va a poder con esa responsabilidad de caminar con Jesús. No.
No, para eso vamos a estar cada uno de nosotros, para enseñarles, para cuidarles, para instruirles. Por eso es importante, hermano, que cada uno de ustedes pueda hablar, perdón, conectarse con la palabra de Dios. No se centre en las citas bíblicas, céntrese en todo el texto, el contexto, el texto que viene después, para que usted pueda hablarle con autoridad a la gente. Recuerde que la palabra de Dios dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de doble filo. Pero usted tiene que hablarla, decírsela a la gente para que la palabra de Dios pueda hacer efecto en sus vidas. La incredulidad, y debemos doblar rodillas para que no hayan incrédulos en ninguna de nuestras células. Si de pronto alguno amigo tiene duda, oremos para que siga viniendo y pueda tomar firmemente la decisión. Pero oremos por esa incredulidad que abunda en los corazones de las personas. Hay que mostrarles estos textos, hay que hablarles la Biblia, lo que la Biblia muestra, lo que le pasa a los incrédulos, para que no les pase a cada uno de ellos. Mire Hebreo lo que dice, ahí Hebreos siguiente, Hebreos 4:16. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si le decimos a las personas, no seas incrédula, mostrémosle esto, acércate confiadamente, para que puedas hallar misericordia y gracia y ayuda oportuna. ¿Ves que si predicamos de manera correcta la palabra de Dios, la gente va a entender mejor ese maravilloso plan, que es el plan de salvación a cada uno de nosotros? Hechos 4:12 dice, solo en el nombre de Jesús podemos ser salvos. Mis queridos hermanos, este maravilloso regalo de la salvación hay que repartirlo a dos manos. No nos podemos quedar nosotros con ese regalo de la salvación. Tú y yo ya somos salvos, ya tenemos la seguridad de esa salvación cuando venga nuestro Creador, cuando venga Jesucristo por segunda vez y cuando pasen lista. Tú y yo vamos a estar en esas listas. Pero ¿se va a quedar nuestro vecino? ¿Se van a quedar nuestros amigos? Que este sea el momento en que todos podamos coger la palabra de Dios y predicarla en tiempo y fuera de tiempo, como lo relata también la Escritura. No siendo más, mis queridos hermanos, todo esto que les acabo de decir, ustedes tienen que estudiarlos, tienen que sacar sus apuntes, pero este tema es el que se va a dar en cada célula. Usted va a hablar, usted va a tener 30 minutos para poder desglosar este tema. Hágase una introducción, hágase el tema principal y hágase la conclusión. Usted puede empezar la introducción con los primeros 2 párrafos. Esa es la introducción, de mostrar el amor de Dios a través de la historia. El centro de la enseñanza, los siguientes párrafos. Y para la conclusión, hablamos desde Hebreos, los últimos 3 párrafos que ustedes tienen en la siguiente hoja, los últimos 3, ese sería la conclusión. Solo 30 minutos, no te puedes pasar más porque tienes un resto de media hora que también tienes que desarrollar. En otro video vamos a estar hablando también de cómo desarrollar correctamente las células y poder repartir adecuadamente toda esa hora. Mis queridos hermanos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. No se desanimen por las circunstancias que estemos pasando, sea enfermedad, sea crisis económica, sea lo que sea. Ya estamos en esto. No te bajes de este bus. Empecemos y oremos cada uno de nosotros por todas las células, por todos aquellos que se van a bautizar y por todos aquellos que van a empezar discipulado, para que se puedan añadir
mucho más. Yo no sé, aquí les comparto una visión. El pastor Dios le ha dado la visión de las 50 células en el primer semestre. Y usted sabe, donde esas 50 células den el resultado que cada uno espera que den. Vea, mi hermano, tenemos que tumbar la iglesia. Apúntele a eso. Cuando él dijo 50 células, yo dije, nos quedamos pequeños este lugar. Hay que tumbar. Eso fue lo que yo pensé. Hay que tumbar. Hay que ir ya preparando el templo, porque yo sé